Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más nos encontramos aquí para poder profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Queridos amigos, este es un encuentro con el Dios de la Palabra y por supuesto también con quien guió, que es el Espíritu Santo, en el proceso de la transmisión de su Palabra. Y estamos con el pastor Bruno Razo para continuar con nuestra caminata a través de la Biblia. Muchas gracias, Pastor Eber. Es siempre una alegría estar contigo, estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Y bueno, tener la oportunidad hoy de profundizar un poco más sobre Éxodo capítulo 29. Ahora, ¿se acuerda que habíamos terminado al día de ayer con el tema de la construcción del tabernáculo? Se terminó, pero ¿quién iba a oficiar dentro del tabernáculo? Era algo muy importante. Dios no deja nada al azar, Dios no deja nada al acaso, y había previsto que había un personaje con su familia que estaría trabajando. Pero antes de empezar ese oficio, Dios dice, bueno, hay que consagrar a estas personas. Esa persona obviamente era Aarón y sus hijos que ministrarían dentro del santuario. Que fue la tribu elegida para desarrollar ese ministerio. Exactamente, ¿no? La tribu de los levitas, la tribu de Leví. Ahora, una pregunta, ¿cuál era la importancia? ¿Por qué necesitaba Dios consagrar a Aarón y a sus hijos? Muy buena pregunta, voy a responder con la misma declaración del Espíritu de profecía. Después de la dedicación del tabernáculo fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado, es decir, está el tabernáculo, el santuario y los sacerdotes. Ambos iban a cumplir un papel en el ritual y en lo que ese ritual iba a representar. Entonces, estaba consagrado el edificio, pero hace falta las personas. Y las personas también tienen que ser consagradas. Claro. Por eso dice que después de la dedicación del tabernáculo fueron consagrados los sacerdotes para ese oficio sagrado. Estos servicios requirieron 7 días y en cada uno de ellos se cumplieron importantes ceremonias. Al 8º día principiaron su ministerio, ayudado por sus hijos. Aarón ofreció los sacrificios que Dios estipulaba y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios. Y el Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Dios y consumió la víctima que estaba sobre el altar. El pueblo vio estas maravillosas manifestaciones del poder divino con reverencia y sumo interés y las tuvo por señal de la gloria y el favor de Dios. Y todos a una elevaron sus voces en alabanza y adoración
y se postraron como si estuviesen en la inmediata presencia de Jehová. O sea, aquel fuego que vino de lo alto tomó parte de aquella ofrenda. Así que fue una ofrenda diferente, fue una ofrenda ofrecida con el mismo fuego de la presencia de Dios. Eso parece que era como una especie de confirmación de la autorización a Moisés y a Aarón, y a sus hijos de ministrar en el santuario. Sí, era como una confirmación, era una manifestación visible de la presencia de Dios, era un llamado a la santidad del ministro, quien a su vez llamaría al pueblo a la santidad, porque Dios es santo. Así que hay todo un conjunto de lecciones que nosotros podemos extraer del mismo incidente. Qué bueno, eso significa que Dios no deja nada librado al azar, y entonces Él ordenó, dice, todas estas ceremonias, todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios. Todo seguía las instrucciones de Dios, porque cumplía un propósito. Dios estaba queriendo enseñar, era una lección objetiva, visual, tecnológica, con aplicativos, ¿no? Para mostrar en cada situación, en cada circunstancia, en cada mueble, en cada ceremonia y a través de cada servicio y de cada sacerdote lo que Dios pretendía enseñar. Y ahora entonces Moisés, en este caso Aarón, quien fue consagrado, tenía que empezar a oficiar, ¿no? Habían dos tipos de oficios, ¿no? El sacrificio diario, había un sacrificio anual, un servicio anual, y parece que ese oficio diario, ese servicio que rendía Aarón y sus hijos, tenía también algo como una especie de enseñanza, una cualidad didáctica, pero también una cualidad de símbolo de la salvación. ¿Cómo era esto? ¿Será que Elena White nos ayuda a entender el significado de ese sacrificio diario? Sí, claro, nos ayuda y lo explica de esta manera. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Y antes de continuar la cita digo, estos servicios, estos cultos diarios, estos sacrificios diarios, donde a través de la ofrenda la persona reconocía, confesaba su pecado y eran transferidos sus pecados al inocente animalito que nada tenía que ver con sus pecados. Era una víctima inocente. Para ilustrar que hay una gran víctima inocente que es Jesucristo, a quienes son transferidos mis pecados, porque Él los llevó por mí y los pagó por mí en la cruz. E intercede hoy desde el santuario colocando sus méritos a mi favor. O sea que así como el animalito era inocente, era para representar la víctima inocente. El corderito inocente representaba al gran Cordero de Dios que había de venir para llevar los pecados del mundo. Pero así también dice, como se ofrecía una ofrenda todos los días, nuestro cuerpo, nuestra vida, es un sacrificio vivo, un culto entregado a Dios todos los días. Por eso dice, hemos de entregarnos al servicio de Dios y debiéramos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios. Así que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo, porque lo adoramos, porque lo servimos. Entonces esa vida, ese carácter, ese servicio, esas acciones y esas motivaciones. Yo a veces puedo tener buenas acciones, pero que nacen en una motivación errada. Claro. Esas motivaciones tienen que ser puras, tienen que ser santas. Y ese es el mejor culto que podemos ofrecerle a Dios. Qué bueno. Ahora dice que la víctima inocente, el animalito inocente, tenía que tener una característica indispensable. Tenía que ser perfecto. No tenía que tener la pierna quebrada, no tenía que tener ningún tipo de enfermedad, ¿no? Algo visible que le impidiera. Exactamente. ¿Por qué? Porque estaba ilustrando al gran Cordero
que es sin mancha, sin defecto, sin pecado, ¿no es cierto? Porque para salvarnos y redimirnos del pecado tenían que reunirse dos condiciones. Primero, tenía que tener vida propia. Claro. Porque si no tenía vida propia no podía poner mi vida para mí. Segundo, tenía que tener una vida sin pecado, porque si tenía pecado no podía redimirme. Por eso Jesús es el único que podía cumplir estas características. Tenía vida propia porque era Dios, claro, y vivió sin pecado, porque ilustraba al sano, santo, inmaculado Hijo de Dios. Qué bueno. Eso significa que Dios, como quería la mejor ofrenda, quería darnos también lo mejor. ¿Eso no tiene un mensaje para nosotros hoy? Totalmente, totalmente. Y ese es el mejor mensaje que podemos darle. Dios nos dio en Jesús lo mejor que el cielo podía darnos. Y entonces, Él espera que nosotros podamos darle lo mejor que esté a nuestro alcance para Él. Muchas gracias, pastor. Realmente este mensaje es tan poderoso, tan impactante, y nosotros obviamente queremos decir a nuestros amigos, queridos amigos, en Revivados por su palabra, tenemos el mensaje importante para tu vida, para mi vida, para todos. Y por supuesto, es una invitación constante a continuar en las pisadas de Jesús. Ahora tenemos también un consejito para ustedes y volvemos enseguida. ¿Qué tal? ¿Estás enamorando? ¿Estás con pareja? Pues escucha la cita que tengo para el día de hoy. El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. Si hay un tema que debiera considerarse con mente serena y juicio desapasionado, es el tema del matrimonio. Si alguna vez la Biblia es necesaria como consejera, es antes de tomar un paso que unirá a dos personas por toda la vida. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Esta cita tú puedes encontrar en este libro maravilloso, Carta para Jóvenes Enamorados, escrito por Elena G. de White, una autora conocida mundialmente. Te invito a que tú puedas adquirir este material y que no se pierda de tu biblioteca personal, o si te gustan la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Finalizamos con un consejo importante. Por favor, pastor, despídanos. ¿Cómo no? Que el mismo Jesús que se ofreció a sí mismo por nosotros despierte en nuestro corazón la misma respuesta de ofrecernos nosotros para con Él. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque a través de tu palabra nos muestras el maravilloso proyecto que Dios tiene para que podamos vivir mejor. Queremos ofrecerte nuestra vida así como nos has ofrecido la tuya. Nos ofreciste tu vida para morir y salvarnos. Te ofrecemos nuestra vida para aceptar la salvación y vivir para ti. Bendícenos a todos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, es un compromiso. Nos encontramos el día de mañana, revivados por su palabra, creed en sus profetas, con un mensaje importante para nuestras vidas.